Bueno, acá estamos con la segunda parte de esta presentación de Lacan que iniciamos en el video anterior. Eh, Habíamos hecho un raconto de el árbol genealógico de Jacques Lacan. La idea ahora es puntualizar, les decía, algunos textos, algunos momentos de la producción de Lacan hasta el 53 para dar lugar luego a la conferencia que vamos a trabajar como primer texto de la unidad 2. 1932 es el primer año en que nos vamos a detener. Ya les decía en el video anterior, es el año en que se publica esta tesis de psiquiatría de Lacan, de la psicosis paranoica en sus relaciones con la personalidad, el caso M. En esos años, entre el 32 y el 38, Lacan hace su única experiencia de análisis con otro analista, de que se tenga noticia. Lacan se analizó con un psicoanalista post-freudiano, como correspondía a la época, es lo que había, llamado Lowenstein, con el cual se analiza durante esos 4 o 5 años y con el cual tiene una relación de mucha rivalidad. Lacan le reprocha básicamente haberle robado alguna de sus ideas. Eso está documentado bastante bien en las biografías de Lacan. No nos vamos a detener en eso ahora, pero sepan que fue un análisis bastante dificultoso. Incluso Lowenstein, según Lacan, se tomó más tiempo del que era habitual para nombrarlo como analista miembro de la IPA. Cuando lo habitual era hacer un análisis didáctico de 2 años, Lowenstein lo tuvo como 4 o 5 para finalmente proponerlo a Lacan como parte de la Internacional Psicoanalítica. La tesis doctoral de Lacan, que fue mecanografiada por una de sus amantes, Olise Sienkiewicz, y financiada por otra de sus amantes. Lacan era bastante mujeriego, como se sabe, Marie-Thérèse Bergeron, a la cual Lacan le dedica solapadamente y de manera clandestina su tesis doctoral, colocando en la dedicatoria la sigla MTB, que remite al nombre de esta amante, Marie-Thérèse Bergeron. La tesis del 32 fue enviada por Lacan un año después, en enero del 33, a Freud. Lacan tenía interés en que Freud leyera su tesis, habidas cuentas de que había tomado varios elementos de la obra de Freud. Se la envía en enero de ese año. Y bueno, no sabemos demasiado del destino de ese envío, solo sabemos que Freud le responde con una carta muy cordial, fiel al estilo de Freud, pero muy escueta, diciéndole gracias por el envío de su tesis. Y nada más. No sabemos qué hizo Freud con esa tesis, si la leyó o no. Lo cierto es que Lacan y Freud no se cruzaron en vida de ninguno de los dos. En muerte no sabemos, ¿no?, si se cruzaron, pero en vida no se cruzaron. Ni en esa ocasión ni en ninguna posterior, teniendo en cuenta que Lacan ya estaba empezando a vincularse con el psicoanálisis en la década del 30, y Freud muere a finales del 30. Hubo ocasiones en las que se podían haber cruzado. Ahora vamos a ver una muy puntual en la cual ese encuentro no ocurrió por razones contingentes. Después del año 32, Lacan publica un año después, 1933, otro texto importante, también vinculado al campo de la psicosis. Una gran parte de la producción de Lacan, sobre todo en esos años, giró en torno a la psicosis. Su experiencia como psiquiatra en los asilos estaba vinculada a la psicosis más que a la neurosis. Escribe en el 33 Motivos del crimen paranoico, conocido también como El crimen de las hermanas Papin, donde Lacan hace un análisis de un crimen muy famoso, muy conocido en Francia,
por la crudeza y la violencia de ese crimen. Si alguna vez tienen ocasión de leer algo de eso también sería importante. Ahora no tenemos tiempo de meternos en ese texto. Sepan que trata de... Bueno, ha habido muchas obras de teatro, películas que se basan en ese crimen de dos criadas, dos empleadas domésticas que descuartizan a sus patrones en un acto de locura que se considera paranoica. Y Lacan hace su aporte desde algunos elementos del psicoanálisis de ese crimen. En 1934 se casa con Marie-Louise Blondin. Acá seguimos con el Marie. Y para el año 34 ya era miembro adherente a la Sociedad Psicoanalítica de París, una institución, como su nombre lo indica, parisina, filial de la IPA en Francia. Y empieza a ejercer el psicoanálisis ya en forma privada, es decir, a atender pacientes en el consultorio. La chismógrafa del psicoanálisis, Rudinesco, ha encontrado hasta el dato histórico del primer paciente de consultorio de Lacan. Se los cuento por si les interesa. Georges Benier se llamaba el primer paciente que Lacan acostó sobre un diván entre el año 1934 y el año 1939. Fue el análisis, el primer y el más largo análisis de un paciente de Lacan del que se tenga noticia. Por esta época también, en el 34, Lacan asiste a los seminarios de Koyev, seminarios que giraban en torno a la fenomenología del espíritu de Hegel. Koyev es otra figura de peso en estos años, sobre todo en Francia, en la década del 30. Por caso, siguiendo con los datos, los chismes, Koyev era amante de la mujer del hermano menor de Coiré, de Alexandre Coiré, autor que vamos a ver. De hecho, el hermano menor de Coiré va a verlo a Coiré a decirle que interceda por él, porque su mujer tiene de amante a Koyev, y Coiré le dice que la mujer tiene razón, porque Koyev es mucho más interesante que él. Bueno, esas cosas que pasaban entre los intelectuales de la época. Lacan entonces asiste a estos seminarios de Koyev. Se dice que mucha de su impronta en la enseñanza oral impactó sobre Lacan. Fue una fuente de inspiración en lo que respecta al modo de transmisión oral. Lacan tomó mucho de los seminarios de Koyev a la hora de dar sus propios seminarios. 1936, en el 14º Congreso Internacional de Psicoanálisis de la IPA, en Marienbad, Lacan presenta un texto que va a ser célebre, no tanto por su textualidad, justamente porque el texto está perdido, sino porque es allí donde Lacan presenta por primera vez el estadio del espejo. A este tipo de congresos de la IPA Freud asistía siempre, en este caso da la contingencia una vez más que no asiste, porque estaba enfermo y envía a su hija Ana Freud en su lugar, y esto hace que una vez más no pueda cruzarse los caminos de Lacan con los de Freud. En esa época, en la década del 30, había todo un debate en torno a lo preedípico en psicoanálisis que sirve un poco de contexto teórico a la presentación de Lacan, para que ustedes entiendan por qué Lacan decide presentar por primera vez algo en un congreso de psicoanálisis, tratando de hacerse un camino ya en el mundo psicoanalítico, tomando un tema que tiene que ver con lo preedípico. En esa época había un fuerte debate entre el kleinismo y el anafreudismo respecto del psicoanálisis de niños, es decir, comienza a plantearse la cuestión de que si bien es sabida la incidencia que para Freud tenía la infancia en la vida adulta, es decir, en el desarrollo y la constitución de la neurosis, se comienza a plantear qué tan atrás en la infancia
había que ir, y si efectivamente no había, además del Edipo, momentos fundacionales anterior que tuvieran incidencia en la vida adulta. Es conocido, por ejemplo, que Melanie Klein llevó el Edipo freudiano hasta la panza de la madre, ¿sí? Planteando un Edipo intrauterino, para que ustedes se den una idea de hasta qué punto llegó la discusión acerca de la importancia en psicoanálisis de lo preedípico. En medio de este debate entre Melanie Klein, que postulaba un psicoanálisis de niños que tuviera técnicas y teoría propia, y el anafreudismo, la teoría de Ana Freud respecto de los niños, que era la transposición de lo que pasaba con los adultos a los niños, y que dio lugar a toda una pedagogía psicoanalítica. En medio de ese debate, Lacan hace su aporte con el texto del Estadio del Espejo, es decir, con una circunstancia, un acontecimiento que Lacan considera que ocurre entre los 6 meses y los 18 meses de edad de los niños. Hace esta presentación el 3 de agosto del 36, se sabe hasta la hora, a las 3:40 de la tarde. Lacan presenta en francés este texto, El Estadio del Espejo, y es interrumpido, presenta en francés en un congreso de habla inglesa, y es interrumpido por Jones, por Ernest Jones, por aquel entonces presidente de la IPA, a los pocos minutos que Lacan comienza su exposición. Lacan no deja sus manuscritos en las actas del Congreso, y se supone que por un rapto de enojo frente a esta afrenta de Jones, decide romper los originales. Con lo cual, el texto original del Estadio del Espejo está francamente perdido. No se sabe qué es lo que Lacan efectivamente dijo o hubiera dicho en esos años. Y lo que hay, lo que se conoce de manera efectivamente publicada, son versiones posteriores a la del 36, una versión del propio Lacan en los complejos familiares, un libro que se conoce en español como La Familia, que es del año 38, y el texto que está publicado efectivamente en los escritos, que ustedes leen para Psicoanálisis 1 o Psicoanálisis 2, supongo, que es ya una versión del año 49, que lleva el nombre de El Estadio del Espejo como formador de la función del yo-ye, tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica. Ese es el nombre de la versión de 1949. Ahora bien, lo que muchos psicoanalistas han reparado, entre ellos Alush, es que si ya el título de la conferencia es diferente, la versión del 36 se llamaba, a ver, les leo el título exacto, El Estadio del Espejo, 1936. El Estadio del Espejo, teoría de un momento estructurante y genético de la constitución de la realidad, concebida en relación con la experiencia y la doctrina psicoanalítica, es el nombre de la conferencia, interrumpida por Jones, versus la versión del 49, El Estadio del Espejo como formador de la función del yo, tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica. Si ya arrancamos con que los títulos son diferentes, imagínense las diferencias que puede haber a nivel del contenido. En fin, con lo que contamos es entonces con esas dos versiones del Estadio del Espejo, que son las que se hicieron famosas. Esos dos textos están muy influenciados, Lacan está muy influenciado en esa época, fundamentalmente por otros dos textos de dos autores que Lacan reconoce como referentes para su teoría del Estadio del Espejo, que son Henri Vallon, en un texto que se llama Los orígenes del carácter en el niño. Vallon había planteado ya una suerte de Estadio del Espejo, pero con la diferencia respecto de Lacan, de que para Vallon esta integración del yo, de la función corporal en el niño, es una cosa que se iba dando
evolutivamente como parte de un desarrollo evolutivo y biológico del niño que iba adquiriendo cada vez una mayor motricidad, un mayor manejo y dominio de sus funciones yoicas. Eso plantea Henri Vallon. Lacan es un poco más tajante en ese punto, porque al plantear el estadio del espejo, Lacan habla de un acontecimiento, de un antes y un después, que en Vallon no se encuentra. Y también reivindica que su teoría del estadio del espejo le debe algo a Husserl, el fenomenólogo Husserl, porque Husserl había escrito en sus meditaciones cartesianas algunas consideraciones que Lacan toma respecto del cuerpo físico, el cuerpo propio y la imagen del cuerpo. Entonces tenemos 1932, 1933, Los motivos del crimen paranoico, 1936, la primera versión del estadio del espejo, 1938, Los complejos familiares, 1949, el estadio del espejo tal como lo conocemos por los escritos. Es decir, que ahí tenemos un arco de casi 20 años en la producción de Lacan, y llegamos a 1953, época en la que vamos a tomar como punto de partida. Es considerado el punto de partida de la enseñanza pública de Lacan, esta conferencia que vamos a ver la próxima. Es la primera reunión de una sociedad que Lacan viene de fundar, escindido ya de la IPA, que es la Sociedad Francesa de Psicoanálisis. Ustedes recuerdan que Lacan estaba afiliado a la Sociedad Psicoanalítica de París, que pertenecía a la IPA. Unos días antes de la conferencia del 53, esta conferencia es del 8 de julio, el 6 de julio Lacan recibe una carta donde el por entonces secretario de la IPA, Eisler, lo notifica que al escindirse de la Sociedad Psicoanalítica de París, Lacan quedaba por fuera de la IPA. Es decir, que Lacan, en aquellos años, cuando funda esta nueva sociedad, está ya teniendo un uno de tantos conflictos con la IPA, y empieza a situarse por fuera de la Internacional Psicoanalítica fundada por Freud, ¿sí? Dicen las malas lenguas que Lacan recibe esta carta del secretario de la IPA, donde se le comunica que no pertenece más a la institución, y Lacan al par de días convoca esta conferencia el 8 de julio, donde presenta su famoso ternario, lo simbólico, lo imaginario y lo real, tres categorías que van a acompañarlo durante todo el resto de su enseñanza y a la que Lacan va a volver de manera constante e incesante. Curiosamente, no es sino después de presentar estos tres registros que, entiéndase, no se corresponden con ninguna categoría freudiana, son tres conceptos nuevos que Lacan introduce. Curiosamente, decía, después de presentar su ternario simbólico imaginario real, CIR, como se lo conoce por las siglas en el orden en que fueron dichas en el 53, a los pocos meses de esta conferencia Lacan formula su retorno a Freud, ¿no? Lo cual es leído por muchos contemporáneos como un gesto político de Lacan. Se entiende que Lacan anuncia que va a retornar a Freud, que hay que retornar a Freud, en el mismo momento que está planteando un paradigma nuevo para el psicoanálisis, que va a ser el paradigma de lo simbólico, lo imaginario y lo real, con lo cual ya tienen ustedes algunos elementos para pensar con qué va a leer Lacan a Freud, cuando decimos que Lacan es un lector de Freud, que es quizá uno de los pocos lectores de Freud que tuvo el siglo XX. Lacan va a leer a Freud con lo simbólico, lo imaginario y lo real, y vamos a ver qué consecuencias tiene leer a Freud en esos términos. Bueno, quisiera terminar muy rápidamente, porque el otro texto que les había sugerido para que ustedes tuvieran una introducción de Lacan por Lacan mismo era la conferencia del 67. Esa no la vamos a desarrollar en los prácticos porque se va a ocupar de eso el profesor Franch en los teóricos.
simplemente recordar que estos tres términos que Lacan elige, que también son tres, ¿sí? Forman parte de el gustillo que Lacan tenía por la terceridad. Son tres los registros, son tres las categorías con las que nombra esta conferencia: lugar, origen y fin de mi enseñanza. Dejar asentado que estos tres términos no designan lo que en principio parecen, porque lugar no se refiere a un lugar necesariamente físico, donde la enseñanza de Lacan efectivamente tuvo varios lugares donde se fue desarrollando, sino que el lugar, dice Lacan, es el lugar en el que nos coloca siempre cierto accidente, en el que él se vio encontrado, dice, incluso sin haberlo querido y sin haberlo pensado, producto de un acto, ¿sí? Lacan dice que ocupamos lugares siempre como consecuencia de un acto que en el momento de hacerlo quizá no estamos advertidos de cuáles van a ser sus consecuencias. Este acto evidentemente tuvo que ver con la decisión de separarse de la IPA y fundar su propia sociedad, ¿sí? Ese es el lugar que Lacan tiene en el psicoanálisis, un lugar que él considera extraterritorial, que está por fuera de los territorios institucionales de la época, y que es el lugar que él considera que también debe tener el psicoanálisis. El psicoanálisis no debe abandonar, dice Lacan en esta conferencia, su lugar extraterritorial. El origen, por su parte, lo remite a 1953, a esta conferencia que vamos a trabajar la próxima, pero también, dice él, el origen es el lenguaje. El origen de mi enseñanza es el lenguaje. Esto quiere decir, entre otras cosas, que su enseñanza comienza por una reflexión acerca del lenguaje y por vincular el lenguaje de manera que nunca más va a separar con el inconsciente. El inconsciente freudiano, Lacan va a decir que está estructurado como un lenguaje y que por lo tanto debemos estudiar el lenguaje, su estructura, si queremos entender algo del inconsciente freudiano. Y respecto de su fin, finalmente, dice Lacan allí que no es su fin en el sentido de la finalización, de cuando él estire la pata, sino que es el fin en el sentido del telos, es el para qué de mi enseñanza, y él dice que su fin siempre ha sido formar psicoanalistas que estuvieran a la altura de esta función que él llama del sujeto. Con lo cual, el lugar de un acto, el origen de su enseñanza vinculada al lenguaje y su fin vinculado a formar analistas que estén a la altura de la noción del sujeto, son tres cuestiones que nos van a ocupar durante todo el año. Vamos a trabajar acerca de la noción del sujeto, vamos a trabajar acerca de qué quiere decir que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, y vamos a trabajar en torno a qué consecuencias tuvo este acto de Lacan de producir una enseñanza novedosa, inédita, en el campo freudiano de entonces. Bueno, espero que les haya servido. Nos vemos la próxima para trabajar entonces lo simbólico, lo imaginario y lo real. Les mando un gran saludo.